Gracia y paz a cada uno de ustedes. La Reforma Protestante. Es un evento que ocurrió hace más de 500 años y que vino a cambiarlo todo desde el punto de vista de la doctrina ortodoxa. Así que quiero compartir con ustedes algunas visiones que son necesarias poder recordar y que marcaron, ¿cierto?, un antes y un después en la vida, ¿cierto?, de todo cristiano, particularmente lo que sucedió en aquel entonces. Acompáñenme entonces a ir al pasado y hablar un poco de esto. La reforma que cambió todo, cuando la gracia volvió a ser gracia. Fíjense que hubo un tiempo en que leer la Biblia leerla en tu propio idioma era un crimen. Un tiempo en que pensar que Dios te amaba sin que tuvieras que pagar por ese amor te hacía un hereje. Un tiempo en que la iglesia vendía lamentablemente el perdón de Dios como si fuera una mercancía en el mercado. Y entonces algo estalló. No fue un día para otro. No. No comenzó como un solo hombre. Fue como un fuego que alguien encendió hace siglos y que otros soplaron hasta que se volvió un incendio imparable. La Reforma Protestante del siglo XVI cambió la historia del cristianismo. Pero antes de Lutero, antes de Calvino, antes de ese famoso martillazo de Wittenberg, hubo hombres y mujeres que prepararon el camino. Personas que se atrevieron a cuestionar, a traducir, a morir por lo que creían. Este es el relato de cómo Dios usó a personas comunes, como tú y como yo, para devolver a su iglesia algo que nunca debió perder: el Evangelio de Cristo. Los que prepararon el camino. Antes de Martín Lutero, antes que Lutero clavara sus 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, hubo otros que se atrevieron a gritar en la oscuridad. Los llamaron herejes, los quemaron vivos, pero encendieron una chispa que nadie pudo apagar. Imagina a Europa en el año 1400. La Biblia existe, pero estaba solo en latín y la gente común no la entendía. Los sacerdotes controlan el acceso a Dios. Las misas se celebraban en un idioma que nadie hablaba. La salvación se compra con dinero, la corrupción es normal y nadie se atreve a decir nada. Pero algunos en ese minuto sí se atrevieron. El primero de ellos fue John Wycliffe. Este monje vivió en Inglaterra en el siglo XIV. Era profesor de Oxford. Leía la Biblia y veía algo absolutamente claro. Lo que la iglesia enseñaba no coincidía con lo que Dios decía en las Escrituras. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Lo hizo a mano, palabra por palabra. Dijo que la Escritura era la autoridad final, no el papado. Dijo que la iglesia se había corrompido y lo llamaron la estrella de la mañana de la Reforma. Murió en paz. Pero 44 años después, la iglesia desenterró sus huesos, los quemó y arrojó sus cenizas al río. Así de amenazante era su mensaje. Luego viene Jan Hus, que vivió en Bohemia, lo que hoy es República Checa. Leyó a Wycliffe, predicó en checo, no en latín, denunció la venta de indulgencias. Dijo que Cristo, no el papado, era la cabeza de la iglesia. Lo convocaron al concilio de Constanza el año 1415 con una promesa de protección. Fue lamentablemente una trampa. Lo juzgaron, lo condenaron y lo quemaron vivo en la hoguera. Antes de morir, John Hus dijo: hoy queman a un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. En checo, Hus significa ganso. Y 100 años después llegó Lutero y no lo pudieron quemar. Luego tenemos a Girolamo Savonarola. Fue un monje dominico en Florencia. Predicaba contra la corrupción del Vaticano, contra el lujo obsceno de los papas, contra la inmoralidad de la iglesia. Miles lo escuchaban.
Lo excomulgaron, lo torturaron y lo colgaron en 1498. Luego quemaron su cuerpo en la plaza pública. Pero sus palabras quedaron en el consciente colectivo de aquel entonces. Estos hombres no vieron la reforma, pero abrieron grietas en el muro. Dijeron la verdad cuando nadie más lo hacía. Pagaron con su vida y prepararon el terreno para lo que posteriormente vendría. La chispa que encendió el fuego. Este es el segundo tema que quiero tratar con ustedes. Fue un 31 de octubre de 1517. Un monje alemán clava un papel en la puerta de una iglesia, la de Wittenberg. No sabía que estaba cambiando el mundo para siempre. El relato de Martín Lutero no planeaba iniciar una revolución. Era monje agustino, profesor de teología de Wittenberg, ahí en Alemania. Oraba, ayunaba, se confesaba constantemente, pero por dentro estaba atormentado. Tenía miedo de Dios, sabía que era pecador y la iglesia le decía que debía ganarse el perdón de Dios. Entonces, me imagino, un día cualquiera, Lutero leyó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y algo hizo clic en el corazón de Lutero. La justicia de Dios no era algo que él debía alcanzar, era algo que Dios daba, y gratis, por fe, solo por fe. Lutero sintió que las puertas del paraíso se abrían para él. Pero afuera, en las calles de Alemania, un monje llamado Johann Stessel vendía indulgencias, el perdón de la Iglesia Católica y Apostólica. Decía, cuando la moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio sale. La gente pagaba para sacar a sus muertos del purgatorio. Pagaba para comprar perdón. Y Lutero no lo soportó. Le ardió su corazón. Y el 31 de octubre de 1577, Lutero escribió 95 tesis. Eran objeciones teológicas contra la indulgencia. Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era el tablón de anuncios de la universidad. No fue un acto de rebelión dramático. Fue una invitación a debatir. Era el lugar donde se debatían las ideas. Pero gracias a la reciente invención de la imprenta, esas tesis se copiaron, se tradujeron y se esparcieron por toda Europa en semanas. Luego se volvió famoso. La iglesia se enfureció. Y llegamos a la Dieta de Worms en 1521. Casi 5 años después, el emperador Carlos V convocó a Lutero a la ciudad de Worms. Una asamblea imperial llamada Dieta. Querían que Lutero se retractara de todo lo que había escrito ahí ese 31 de octubre. Le mostraron sus libros apilados en una mesa. Le preguntaron si los había escrito él. Y Lutero, con voz baja, dijo que sí. Luego le preguntaron si se retractaba. Lutero pidió tiempo para pensar. Pidió un día más y al día siguiente regresó. Y dijo algo que quedó grabado en la historia y que cuando la leemos nos identificamos plenamente con él. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero. Y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Lutero dijo, a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en los concilios. Pues está claro que se han equivocado y contradicho. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro y saludable. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Qué tremendas palabras y osadas palabras para el tiempo de Lutero. Y lo declararon lamentablemente hereje. Lo excomulgaron, emitieron un edicto para arrestarlo, pero en el camino de regreso unos soldados lo secuestraron. En realidad lo estaban protegiendo. Era un plan del príncipe Federico de Sabio. Llevaron a Lutero al castillo de Wartburg
Allí, escondido durante casi un año, tradujo el Nuevo Testamento al alemán en solo 11 semanas. Soberanía de Dios, providencia divina actuando en la historia. Ahora la gente común podía leer la Biblia y nada volvió a ser igual. ¿Y qué pasó después? Bueno, eso lo vamos a dejar para un segundo video. Así que te dejo comprometido y te dejo invitado para la segunda parte de esta serie sobre la Reforma. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos en otro momento acá, compartiendo la siempre eterna y confiable palabra de Dios. Dios los bendiga.